El libro de Nehemías, en el capítulo 5, nos muestra que la restauración del pueblo de Dios no se limita a reconstruir muros, sino a restaurar el corazón, la justicia y las relaciones. En medio de la obra surge una crisis interna, opresión, desigualdad y egoísmo entre los mismos hermanos. Esto revela que el mayor peligro para el pueblo no siempre es el enemigo externo, sino la corrupción interna del corazón. A la luz del Evangelio eterno, este capítulo anticipa la obra de Cristo, que vino no solo a redimir del pecado, sino a formar un pueblo caracterizado por la justicia, la misericordia y el amor. La confrontación del pecado y el llamado a la restitución reflejan el mensaje del Evangelio, arrepentimiento genuino que produce transformación visible. Nehemías actúa como un tipo de líder que apunta a Cristo, confronta el pecado, restaura la dignidad de los oprimidos y establece un modelo de vida íntegro. Así, este capítulo subraya la preparación de un pueblo santo listo para encontrarse con Dios, donde no hay explotación sino comunión y justicia. La obra del Espíritu Santo se percibe en la convicción de pecado en los nobles, en la sensibilidad del liderazgo de Nehemías, pausa, reflexión, sabiduría, en la disposición del pueblo a arrepentirse y obedecer, la formación de una comunidad que vive en el temor de Dios, reflejando su carácter. En conjunto, este capítulo nos enseña que el Espíritu Santo no solo edifica estructuras externas, sino que transforma profundamente las relaciones humanas, preparando un pueblo íntegro para el encuentro con Cristo. Perlas del libro de Nehemías. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este día, porque nos permites abrir tu palabra, estudiarla, meditarla, y te rogamos, Señor, que nos dirijas en el estudio del capítulo 5 del libro de Nehemías. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Nehemías capítulo 5 nos presenta un problema social, un problema dentro del pueblo de Dios. Mientras el pueblo de Dios, mientras su iglesia se prepara, hay muchos problemas que debemos ir solucionando. Ese es el camino de la santificación. Continúe usted realizando la obra misionera. Continúe compartiendo, animando, motivando y sobre todo, no deje de escudriñar las Escrituras cada día. Un capítulo cada día, versículo a versículo, y verá cómo su fe se va consolidando, porque grandes verdades descubrimos en cada capítulo. En los sermones, con seguridad que usted no ha escuchado muchos de estos mensajes. Quizá usted tenga 5 años, 10 años, 20 años, no sé cuántos años tenga usted en la iglesia. Y si usted quiere compartir, nos serviría de mucho. ¿Qué mensajes que ha ido encontrando, qué perlas que ha ido descubriendo en los capítulos diarios, nunca los escuchó en un sermón? Comparta, anímese. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos orando por este pueblo que se prepara para el encuentro con su Señor. Objetivos. El objetivo general del capítulo 5 es formar un pueblo de Dios íntegro que viva en justicia, restaurando relaciones rotas y eliminando toda forma de opresión interna, preparándolo para reflejar el carácter de Cristo bajo la guía del Espíritu Santo. Algunos consideran que el Espíritu Santo no está presente en el Antiguo Testamento.
Como usted verá, vamos encontrando la obra del Espíritu Santo a lo largo de cada capítulo. Primer objetivo específico: reconocer la opresión interna, identificar actitudes y prácticas injustas dentro de la comunidad de fe, egoísmo, abuso, indiferencia. 2. Desarrollar sensibilidad espiritual. Aprender a escuchar el clamor de los necesitados en compasión y discernimiento. 3. Practicar la confrontación restauradora. Confrontar el pecado con sabiduría, buscando arrepentimiento y restauración, no condena. 4. Fomentar la restitución y justicia. Allí corregimos en el 4. Fomentar la restitución y justicia. Promover acciones concretas que reparen el daño causado y restauren la dignidad de otros. Y 5. Modelar un liderazgo íntegro. Imitar el ejemplo de Nehemías. El liderazgo basado en el temor de Dios y servicio y coherencia de vida. Temas principales. 5 temas principales en este capítulo. Insisto, estos no son todos. Hay muchos más que usted puede escudriñar. Primer tema: el clamor por la injusticia social. Versículos del 1 al 5. El pueblo expresa su sufrimiento por hambre, deudas y esclavitud de sus hijos. Aquí se evidencia la opresión entre hermanos. Terrible, ¿verdad? Pero se suele dar, se dio en el pasado y en el presente también se suele dar. Segundo, la indignación y reflexión del liderazgo, versículo 6 hasta la primera parte del versículo 7. Nehemías se enoja, pero primero medita antes de actuar. Muestra dominio propio y discernimiento. Tercer tema: la confrontación del pecado y la injusticia. La segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 9. Nehemías reprende a los nobles por cobrar intereses injustos. Todos están llamados a vivir en el temor de Dios. 4. El llamado a la restitución y restauración. Versículos del 10 al 13. Aquí se ordena devolver las tierras, los bienes y el dinero. El pueblo acepta y se compromete a cambiar. 5. El testimonio de integridad de Nehemías. Versículos del 14 al 19. Nehemías lidera con ejemplo, no se aprovecha del pueblo, vive en generosidad y temor de Dios. Casos psicológicos. Comparto con ustedes 4 casos psicológicos. Primer caso: estrés financiero crónico y agotamiento emocional. Versículos del 1 al 5. Aquí nos encontramos, por ejemplo, el caso de una familia que vive endeudada, trabaja largas jornadas y aún así no logra cubrir sus necesidades básicas. La preocupación constante afecta el sueño, la salud física y las relaciones familiares. El estrés financiero prolongado activa continuamente el sistema de alarma cerebral, la amígdala, elevando el cortisol y la adrenalina. Cuando esto ocurre durante meses o años, aparecen la irritabilidad, la ansiedad, los problemas de concentración, la fatiga emocional, los síntomas depresivos y los conflictos familiares. La sensación de no tener control sobre la situación genera desesperanza aprendida. ¿Qué hacer? Lo mejor que usted puede hacer en este caso es elaborar su presupuesto. Saber exactamente cuánto es su ingreso y calcular sus gastos en función a sus ingresos. Si sus gastos básicos superan a sus ingresos, hay que hacer planes para cubrir esa diferencia.
Yo me he encontrado con muchos casos de personas que a partir del día 20, 21 empiezan a sufrir de ansiedad, empiezan a sufrir los efectos del estrés. ¿Por qué? Porque ya se avecina fin de mes. Hay que pagar el alquiler, hay que pagar los servicios y no se cubre o no se cuenta con el dinero para cubrir. En muchos casos, el tener un presupuesto bien estructurado, saber cuánto ingresa y cuánto egresa, ha ayudado a más de una familia a corregir ello. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene un presupuesto y no sabes en qué estás gastando, a veces suele que los primeros días, como se tiene el dinero que se ha recibido como pago, en el caso de las personas que son dependientes, suelen gastar más. Y a veces se gasta en cosas que se podrían evitar. Por eso, un presupuesto es vital. Espiritualmente hablando, presentar las cargas delante de Dios, practicar la gratitud aún en tiempos difíciles, buscar apoyo en la comunidad de fe. La pobreza económica no siempre destruye primero el bolsillo, muchas veces desgasta primero la mente. Segundo caso, abuso de poder y falta de empatía. Versículos del 7 al 8. Aquí nos encontramos con el caso de un jefe que explota a sus trabajadores, un líder que manipula a las personas bajo su autoridad o alguien que aprovecha su posición para obtener beneficios personales. Los hay lamentablemente muchos. El poder sin regulación puede producir disminución de la empatía, justificación moral de conductas dañinas, la sensación de superioridad, distorsiones cognitivas de privilegio. La psicología social muestra que las personas pueden normalizar conductas injustas cuando se sienten respaldadas por una posición de autoridad. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar esto? Psicológicamente, practicar la toma de decisiones desde una perspectiva. Ponte en el lugar de cómo te gustaría ser tratado. Recuerden la regla de oro. Haz todo aquello que quieres que hagan contigo. Solicitar retroalimentación honesta. Pedir a las personas que evalúen tu liderazgo. Desarrollar la inteligencia emocional. Ser capaces de reconocer si se nos demuestra que estamos errados. Espiritualmente, recordar que toda autoridad es una responsabilidad y no un privilegio absoluto. En la iglesia, en todas las iglesias, se debe practicar el liderazgo, estilo el líder siervo. Ese es el liderazgo válido en la iglesia. No es válido aquello de yo soy el jefe, yo soy el que ordeno y están para servirme. Eso no da. Jesús mismo le dijo, yo, el Maestro, he venido para servir y no ser servido. Si usted es un líder y está dejando de lado el rol del servicio, reflexione. El verdadero liderazgo se mide por cómo se trata a quienes tienen menos poder. Tercer caso, silencio colectivo frente a la injusticia. Versículos 6 al 11. El pueblo soportó durante un tiempo la explotación antes de levantar su voz. Aquí nos encontramos frente a un caso. Personas que observan, por ejemplo, el bullying. Observan un mes, un año, a veces más tiempo. O violencia doméstica, o corrupción, o abuso laboral, pero permanecen en silencio. Este fenómeno se conoce como efecto espectador. Cuando muchas personas observan un problema, cada una asume que otra intervendrá. Lo van a solucionar. También intervienen el miedo al conflicto, el temor al rechazo social, la dependencia de la autoridad o la conformidad grupal. ¿Qué hacer? Psicológicamente, debemos aprender habilidades de comunicación asertiva. Hay que aprender a decir las cosas sin necesidad de enojarnos.
denunciar situaciones de abuso de forma segura, desarrollar el pensamiento crítico. Espiritualmente hablando, comprender que la neutralidad ante la injusticia suele favorecer al agresor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, recuerde Santiago 4:17, le es pecado. Debiéramos defender a quienes no pueden defenderse. La injusticia crece cuando las personas buenas guardan silencio. Recuerde ese principio. Cuarto caso, integridad y liderazgo saludable. Nehemías, capítulo 5, versículos del 14 al 19. Aquí nos encontramos con el caso de, por ejemplo, un profesional o un pastor o un docente o un líder que rechaza aprovecharse de su posición para beneficio personal. Muchos admiramos lo que Pablo hizo en la iglesia de Corinto. Él decidió no recibir un sueldo, no recibir lo que le correspondía para no ser tropiezo para quienes cuestionaban su liderazgo. Pero acá en el Antiguo Testamento nos encontramos con el gobernador Nehemías, quien dice que él decidió no aceptar el sueldo que le correspondía por derecho por ser gobernador. ¿Se dan cuenta? Siempre han existido, y en el presente también lo hay, personas que deciden no aprovecharse. ¿Cómo hacen? Pablo recibió la ayuda de otras iglesias, como la de los macedonios, la de los filipenses. En el caso de Nehemías no se nos dice, pero con seguridad que los recursos venían de otras fuentes. La psicología organizacional identifica varias características del liderazgo saludable. Por ejemplo, hay coherencia entre los valores y las acciones. Ese líder tiene autocontrol. Hay una conducta prosocial en esta persona, una responsabilidad ética, la capacidad de sacrificio. Este tipo de liderazgo hace que en las empresas la producción mejore. Cuando las personas perciben integridad, aumenta la confianza y la cooperación entre los grupos, dentro del grupo de trabajo. ¿Qué hacer? Desde la psicología, definir claramente los valores personales. Evaluar periódicamente la congruencia entre nuestras creencias y nuestras conductas y practicar la autorreflexión. Desde la espiritualidad, servir por convicción y no por reconocimiento. Recordar que el carácter es más importante que la posición. La influencia duradera nace del ejemplo, no del cargo. Recuerde ese principio. Nehemías 5 presenta 4 problemáticas muy actuales. Estrés financiero y desgaste emocional, muy actual. Abuso de poder y pérdida de empatía, muy actual. Silencio frente a la injusticia, lamentablemente muy actual. Necesidad de liderazgo íntegro, también muy actual. Pero los cristianos estamos llamados a hacer luz aún en esos campos, aún en esas áreas. Ingresemos al estudio del versículo por versículo, pero antes voy a recordar un poco acerca de el contexto histórico. El capítulo 5 ocurre durante la reconstrucción de los muros, mientras el pueblo enfrentaba simultáneamente la oposición externa, Sanbalat, Tobías y sus aliados, la presión económica interna, los impuestos exigidos por el imperio persa y la escasez de alimentos debido a malas cosechas y al tiempo dedicado a la construcción. Todo pasa factura. Fechas de los acontecimientos. Entre marzo y abril del 444 a.C., Nehemías recibe la autorización para viajar. Entre abril y mayo del 444, llega a Jerusalén e inspecciona los muros. Entre mayo y junio de ese mismo 444 a.C., inicia la reconstrucción, y entre junio y julio del 444 se desarrollan los acontecimientos de Nehemías 5.
Septiembre y octubre del 444 a.C., la finalización de la muralla en 52 días, como lo vamos a ver en el capítulo de mañana, el 6, versículo 15. Por tanto, Nehemías 5 ocurre aproximadamente en la mitad de la reconstrucción, donde sale a luz un gran problema. Dice el versículo 1, hubo entonces gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Es interesante que este problema no sale a luz ni bien llega a Nehemías. Se hace en medio de la construcción, ya cuando todo el pueblo está comprometido, cuando todo el pueblo colabora en la construcción, se siente el espíritu de cuerpo y allí se trae el problema a colación. Gran clamor indica que hay una protesta pública intensa. Resulta significativo que se mencione a las mujeres, lo que demuestra que la crisis afectaba directamente la supervivencia de la familia. El problema no provenía de enemigos extranjeros, sino de los mismos hermanos judíos. Las heridas más profundas suelen provenir de personas cercanas, no necesariamente de adversarios externos. ¿Qué dice? Gran clamor de sus mujeres contra sus hermanos judíos, del pueblo y de sus mujeres. ¿Y cuál era el clamor? Dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Son familias que decidieron salir del imperio persa, ir a Jerusalén, y ahora se encuentran en Jerusalén con un problema, el problema económico. Los recursos no son suficientes. Y lamentablemente, cuando los recursos no son suficientes, la mayoría opta por prestarse. Y lo más trágico, optan por prestarse a quienes prestan a grandes intereses, 20% mensual, 30% mensual. Les estoy hablando de casos actuales. Uno no puede prestarse para comer. Imagínense, si no tienes para comer y te prestas para comer, y al mes siguiente, y al siguiente. ¿Y entonces qué hacemos? Podrá decir alguno. Bueno, siempre se puede generar recursos. Siempre hay una forma de ganar los ingresos. Siempre hay una forma. Pero nunca se preste usted dinero si es que no tiene la posibilidad de pagar. Y como decía hace un momento, hay familias que tienen buenos ingresos, que fácilmente pueden cubrir sus ingresos, pero como no manejan un presupuesto, como no tienen el control de sus gastos, en qué gasto, suelen quedarse sin dinero antes de fin de mes y empiezan a recurrir en algunos lugares a consumir fiado. El presupuesto te va a ayudar a sincerar tu economía. Si usted no tiene un presupuesto, hágalo y verá que le va a ayudar mucho, no solo en la parte económica, sino también en su salud emocional y física. Muchas personas se enferman porque por años vienen arrastrando la preocupación porque el dinero no alcanza. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. El problema era muy serio. No alcanzaba para comer, no alcanzaba para comprar los granos y poder sembrar a causa del hambre, no alcanzaba para pagar los impuestos. Realmente la situación era crítica. ¿Y por dónde optaron? Optaron por pedir préstamo. Dios se interesa por las necesidades físicas tanto por las espirituales. ¿Puede Dios
darnos sabiduría. ¿Puede Dios bendecirnos para cubrir esas necesidades? La respuesta es sí, puede. Pero a veces nosotros desesperamos y optamos por lo más fácil. Insisto, no se preste dinero si usted sabe que no va a poder pagar ello. Lamentablemente hay personas que tienen la costumbre de prestarse dinero y les estoy hablando de problemas actuales. Se prestan de una persona, de otra persona y de otra persona. Han optado por ese modo de vida. Entonces, la tierra era el patrimonio familiar y también estaba empeñado. Las crisis prolongadas pueden llevar a decisiones desesperadas cuando no existe apoyo comunitario. Y aquí hay algo más. Recordemos las bendiciones y maldiciones del cual habla la palabra de Dios. Hay quienes suelen decir que son infieles a Dios porque no tienen, y como no tienen, siguen viviendo ese círculo vicioso. Aprendamos de la viuda que dio su blanca. Seamos fieles a Dios en lo poco o en lo mucho. El que es fiel a Dios en lo poco, también en lo mucho lo será. A veces, no sé si usted es una de las personas que está padeciendo apuros económicos. No sé cuál sea su situación. No sé. Cada caso es muy particular. Y lo que le estoy mencionando son simplemente como casos generales, pero cada historia es particular. ¿Mm? Hay personas que han quedado endeudadas por motivo de salud. Allí los préstamos justifican. Si una persona está muy mal, hay que buscar alguna forma, ¿verdad? Pero a veces es mejor pedir ayuda, apoyo en esos casos que pedir prestado. En la iglesia, y esto lo digo por experiencia, la iglesia donde voy no es tan pudiente, pero siempre hay personas que apoyan cuando se pide. Y en cada iglesia, con seguridad que hay personas dispuestas a apoyar. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Aquí hay algo interesante. ¿Mm? Las cargas acumuladas suelen producir mayor sufrimiento que un problema aislado. Había un problema aquí. Y es donde va a ingresar a tallar el líder. Dios había establecido que cada 7 años, todas aquellas personas que habían sido dados a servidumbre o vendidos como esclavo, en el peor de los casos, cada 7 años quedaban libres. Incluso la persona, el que tenías a la persona en servidumbre, cuando se retiraba debía darle como una especie de indemnización un dinero. Así estaba establecido las leyes de Dios. Pero la esclavitud por deuda era legal en el antiguo cercano oriente, pero los israelitas no debían ser esclavizados y si se veían obligados al 7º año debían salir. Pero aquí había muchas cosas que se estaban haciendo mal. Nehemías escucha el problema, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías no tenía mucho tiempo. Como hemos visto, las fechas eran meses que estaba. Me imagino que este problema sobrepasó a Esdras o no había encontrado la forma de solucionar. Como les he mencionado, cada líder tiene facilidades para determinadas áreas, pero un líder no puede solucionar todos los problemas. Nehemías experimenta una indignación justa. No es un enojo egoísta, sino una reacción frente a la injusticia. Existe una diferencia entre la ira destructiva y la indignación moral en el mal. Entonces lo medité
pensó, ¿qué hago? ¿No? Muchos líderes optan por no hacer nada. No hago nada para no ganarme la oposición de los que más tienen, porque hacer algo acá era ganarse la enemistad de los que más recursos tenían. Entonces él lo pensó, meditó. Dice, lo medité. Y luego reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Imagínense si usted se presta y no puede devolver el dinero que se prestó y encima ese dinero tiene intereses elevados. Esa deuda se va acumulando, va creciendo y creciendo. ¿Mm? Va creciendo. Y Dios, hemos visto ya en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, estableció leyes en favor de su pueblo para manejar estas situaciones. Entonces ahora encontramos a Nehemías dispuesto a hacer frente al problema y dice, convoqué contra ellos una gran asamblea. Antes de actuar, Nehemías reflexiona, no responde impulsivamente. Las emociones deben conducirnos a reflexionar antes que a la reacción. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Muchos judíos habían sido rescatados previamente de la esclavitud extranjera. Ahora estaban siendo esclavizados nuevamente por otros judíos. La ironía era evidente. A veces se reconstruyen cadenas internas después de haber sido liberados de cadenas externas. Fatal, ¿verdad? Pero suele suceder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Nehemías lleva el problema al terreno espiritual. La injusticia era un asunto teológico, no solamente económico. Había abuso. Por eso es que él lo medita, evalúa el problema. Cuando usted evalúa el problema correctamente, va a encontrar la solución. Pero si usted no evalúa el problema y actúa por impulso, va a empeorar el problema. La verdadera espiritualidad se refleja en el trato hacia los demás. Recuerden lo que dice Mateo 25, los hermanos pequeñitos de Jesús. ¿Cuál debe ser nuestro trato con esas personas que no pueden cubrir sus necesidades diarias? No es prestarles, es darles. Cuando usted haga su presupuesto, cubra sus gastos, separe lo que le corresponde a Dios y separe un porcentaje para los hermanos pequeños de Jesús. También yo y mis hermanos y mis criados, miren lo que dice Nehemías. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. No era mucho tiempo que Nehemías estaba allí, pero a él también ya le habían pedido prestado. O sea, la necesidad era fuerte. Les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Hay que quitarles el gravamen. Nehemías se incluye en la conversación, no se presenta como superior. Los intereses eficaces reconocen que también forma parte de la comunidad. Dice, quitémosle este gravamen. Y no queda ahí todo. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. La solución incluye restitución inmediata. No podía seguir viviendo la gente en ese estado. El arrepentimiento debía producir cambios tangibles. Eso es arrepentimiento. Cuando es posible reparar un daño, la reparación debe acompañar al arrepentimiento. Y dijeron, lo devolveremos
y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Los nobles aceptan la corrección. No presentan argumentos defensivos. Miren, era un buen momento para tocar este problema. Recuerden que todo el pueblo, a excepción de algunos, estaban como un cuerpo reconstruyendo todo. Y en ese momento sale a la luz este problema y ahora la respuesta de los nobles es un rotundo sí. La humildad facilita la restauración. El momento también facilita la restauración. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Era un gesto simbólico de juicio y advertencia si tras haberse comprometido no cumplían. Representaba la seriedad del compromiso adquirido. Las promesas delante de Dios deben asumirse con responsabilidad, deben asumirse como deudas a ser cumplidas. También desde el día que mandó el rey, que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Aquí nos encontramos con una preciosa perla. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Qué está diciendo Nehemías? Nehemías estaba practicando el modelo del líder siervo. Él estaba para servir y no para ser servido. Pero también trae a colación a los gobernadores anteriores. ¿Quiénes fueron los gobernadores anteriores? No se da los nombres. Y ellos habían impuesto una carga económica. El sueldo de ellos era elevado. ¿Cuánto era? 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Lamentablemente estos dos tipos de liderazgo existen también en el presente. Nehemías, ¿qué hace? Describe su conducta como gobernador. A diferencia de gobernadores anteriores, no explotó económicamente al pueblo. El poder revela el carácter que ya existe en una persona. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Nehemías no dirigía desde la comodidad. Participaba personalmente en la obra, hizo también su parte en la reconstrucción. Allí encontramos un ejemplo de liderazgo, ese liderazgo que inspira más que dar órdenes. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Compartía su mesa. No comían solo sus familiares, también los visitantes, 150 personas. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. No había dinero en las arcas del pueblo, llamémoslo así, del Estado. ¿De dónde voy a cobrar un sueldo? Nehemías sostenía diariamente una mesa amplia para muchas personas. Lo hacía sin exigir recursos adicionales al pueblo. La generosidad auténtica busca aliviar cargas, no aumentarlas. Y termina Nehemías diciendo: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías no buscó el reconocimiento humano. Nehemías
presentó su servicio delante de Dios. Lo que posteriormente Pablo escribiría: todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. La motivación más saludable para servir es la aprobación divina y no el aplauso humano. Dentro de las bendiciones que recibes, sea mucha o sea poca, siempre separa un porcentaje para ayudar a los que menos tienen. Recuerda, 6 perlas para terminar. Primera perla: la injusticia puede surgir dentro del pueblo de Dios, lamentablemente. No todo problema viene de afuera. El pecado interno, egoísmo, abuso, también destruyen la comunidad, la congregación. 2. Escuchar el clamor es el inicio de la restauración. Dios da valor a la voz del oprimido. Ignorarla perpetúa el daño. 3. La indignación correcta debe ser gobernada por la reflexión. Nehemías se enoja, pero piensa antes de actuar. La emoción guiada por sabiduría produce justicia. 4. El pecado debe ser confrontado con verdad y propósito restaurador. Callar ante la injusticia es complicidad. Confrontar con amor abre camino al arrepentimiento. 5. El arrepentimiento genuino incluye restitución. No basta reconocer el error, se debe reparar cada daño causado. Y 6. El liderazgo íntegro se basa en el temor de Dios, no en el beneficio propio. Nehemías lidera con ejemplo, renunciando a privilegios para servir a otros. Ahí tienes 6 principios de vida. 6 principios que puedes sumarlo a tu día a día. Este capítulo nos recuerda que Dios no solo edifica estructuras visibles, sino corazones justos. Un pueblo preparado para el encuentro con Cristo es aquel que vive en integridad, restaura lo dañado y trata a los demás con misericordia. Cuando el Espíritu Santo gobierna la vida, transforma las relaciones rotas en comunidades sanas, donde la justicia y el amor reflejan el carácter de Dios. Recuerda, nos preparamos para el encuentro con el Señor y la justicia social debe formar parte de nosotros. El dar al que menos tiene, el compartir las bendiciones debe ser nuestra forma de proceder. Que Dios te bendiga. Amén.